Ok. Nosotros vamos a grabar un par de cápsulas sobre el contenido que no pudimos terminar de ver esta semana debido al mal clima y las inundaciones. Espero que esto les sirva de apoyo y también nos sirva a nosotros en la asignatura para no quedar tan retrasados en relación a los contenidos. Espero que todos estén muy bien. Sé que algunos han quedado damnificados y estaremos súper al pendiente en caso de que nos necesiten como institución o que nos necesiten como apoyo. Por último, para escucharlos en este proceso que estamos viviendo todos y que está bastante complejo. Entonces, al, yo sé que con algunas personas ya vimos las normas y procedimientos para la administración de fármacos, así que esto va a ser como un reforzamiento en relación a este contenido. ¿Ya? Empecemos entonces. En relación a las normativas de administración, vimos que existían 4 vías principales. La enteral, que tiene que ver todo con el sistema digestivo. También encontramos la vía oral, sublingual. También encontramos la vía endorectal. Encontramos el uso de las sondas, que podría ser la sonda nasogástrica, orogástrica o nasoyeyunal. También tenemos la vía parenteral, que es aquella donde vamos a administrar medicamentos utilizando pulsiones o medicamentos inyectables. Para eso vamos a tener la vía venosa periférica, es decir, a través de sueritos o bolos. Tenemos también el catéter venoso central, que lo habíamos visto nosotros en la alimentación parenteral, pero se vuelve a repetir en esta vía de administración de medicamentos. Tenemos la vía intradérmica, que va al tejido hipodérmico, es decir, a la piel, pero la última capita o más profunda. Tenemos el tejido subcutáneo, administración subcutánea, que es la que va al tejido graso o adiposo. Luego tenemos la vía intramuscular, que va al músculo para la administración de fármacos y vacunas. Y luego tenemos las otras vías que son de resorte médico, como por ejemplo la intraarterial, intratecal, intraarticular, intramedular, etcétera, que son vías que maneja el médico para el manejo de nuestros pacientes. Posteriormente tenemos la vía tópica. En la vía tópica es donde vamos a tener la mayor cantidad de eh, la mayor cantidad de tipos de fármacos o la mayor cantidad de presentaciones en relación a la administración. Acá, por ejemplo, encontramos los champús, cremas, jabones, lociones, talcos, ungüentos. Ya hay una multiplicidad súper importante en este tipo de administración. Y la vía tópica va referida a todo lo relacionado con la piel y las mucosas de una persona. ¿Ya? Así que en este aspecto tendríamos, por ejemplo, en la piel tendríamos la piel propiamente tal, la epidermis, y también tendríamos lo relacionado con las uñas y con el pelo. ¿Ya? Así que en ese sentido la piel abarca estas 3 áreas. Y luego tenemos todo lo relacionado con las mucosas a la vía tópica. Y ahí teníamos, por ejemplo, la mucosa oral, a través de los enjuagues o colutorios. Teníamos también en este sentido la mucosa de los ojos, los oídos y la nariz, y también la mucosa de la zona genitourinaria, es decir, la mucosa urinaria o el meato urinario o la parte externa, y también de la zona vaginal, que se conocen como medicamentos intravaginales a través de los óvulos, que son como del tamaño de un supositorio, pero más marginalmente pequeñitos. Y por último tenemos la vía respiratoria, que vamos a utilizar inhaladores, ya como los inhaladores presurizados con suero cámara, que sería administración de medicamentos secos. También tenemos la administración de las nebulizaciones, que es con vapor,
Por lo tanto, es la administración húmeda de los medicamentos a través de la vía respiratoria que iría directamente al árbol bronquial y los bronquiolos. En algunos casos, como los fármacos inhaladores presurizados o secos, también podrían llegar a los alveolos. Continuando, debemos entender que el médico va a ser el único profesional que puede prescribir medicamentos a nuestro paciente y esto tiene que quedar por escrito en la receta médica o en la orden del medicamento en la ficha clínica de nuestro paciente. En cuanto a la preparación de fármacos, nosotros lo hemos conversado en algún momento, la enfermera es la encargada de la administración y supervisión de medicamentos, pero esa tarea puede ser delegada al técnico de enfermería en el supuesto de que nuestros TENS están completamente capacitados y conocen las formas de administración y los usos del fármaco que están administrando. Entonces, por lo tanto, también van a ser responsables de que después de cada administración este quede registrado en la ficha del paciente, no solamente como que se realice el proceso de administración, sino que además vamos a tener el registro de los incidentes. Por ejemplo, si mi paciente rechaza el fármaco, si mi paciente presenta náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos o algún desmayo posterior a la administración o presenta algún efecto adverso o tóxico, esto también debe quedar registrado en la ficha clínica. En cuanto a la administración oral, lo vamos a tener, como les había comentado, la administración de este medicamento se introduce a través de la boca y el paciente debe tragar el fármaco para que sea incorporado a la vía digestiva. Si el medicamento solamente se utiliza como un enjuague, es decir, yo lo dejo en mi boca, lubrica o cubre las mucosas de la boca, pero después lo escupo, entonces se consideraría vía tópica bucal. ¿Ya? Y además de esta vía oral, para el sistema digestivo tenemos la vía sublingual, donde el fármaco se administra a través de la boca, pero colocándolo debajo de la lengua del paciente para que éste se disuelva. ¿Ya? Y una vez disuelto, esto se va a reabsorber a través de la mucosa lingual y los vasos sanguíneos que tenemos debajo de la lengua, que serían en este caso las raninas. En este sentido, si mi paciente, en vez de diluir el medicamento debajo de la lengua, traga este medicamento, se considera como que cambia de forma de administración a la vía oral. Ya recordando que la vía oral va a tener una vida para activarse o un tiempo de activación o de que inicia su efecto farmacológico de 30 minutos. En cambio, la vía sublingual puede ser de 5 a 15 minutos el inicio de la acción terapéutica. En la vía rectal, el medicamento se va a introducir desde el recto, al recto a través del ano y se utiliza para tratamientos que sean locales, como por ejemplo una pomada para hemorroides, o sistémico, como es el caso de la fiebre. También se puede utilizar en pacientes que tengan trastornos de la deglución o problemas para tragar, pacientes inconscientes o pacientes que estén con demasiados vómitos. En este caso, primordialmente vamos a utilizarlo en el caso de niños, ¿cierto? Como administración pediátrica, pero también se puede utilizar en adultos, teniendo la consideración de que el exceso de uso de fármacos por vía rectal podría generar irritaciones de la mucosa rectal. Y ahí tenemos en la imagen un ejemplo de crema administrada en la vía rectal y al otro lado tenemos el ejemplo de un supositorio. Y tenemos la vía inhalatoria que se utiliza para la administración de medicamentos por las vías respiratorias superiores en el caso de la nariz y la boca, pero con el destino de nuestros bronquios y bronquiolos, incluidos los alveolos. Acá podemos utilizar líquidos vaporizados, que serían las nebulizaciones o administración húmeda, o también podríamos usar sólidos pulverizados, que serían los inhaladores presurizados, que como se ve aquí en la imagen.
También podríamos utilizar esta vía para la administración de oxígeno para mejorar la saturación de nuestros usuarios. Y como dice, tenemos el cartucho presurizado que en su interior tiene el polvo del fármaco y la forma correcta de utilizarlo que es con la aerocámara o cámara espaciadora para que no quede el medicamento impactado en la zona orofaringea. En cuanto a la administración tópica, estos medicamentos van directamente sobre la piel y mucosa del organismo, produciendo efectos locales. Y esto podemos utilizar, como les decía, muchísimas formas farmacológicas, como por ejemplo las polvos, pomadas, pastas, lociones, cremas, espumas, los gel, podemos tener agüitas o también gotitas en el caso de esta vía, dependiendo de a qué órgano o qué mucosa vaya dirigida. Y acá, por ejemplo, tenemos la primera imagen de la izquierda, donde tenemos aplicación de gotas ópticas, es decir, gotas en los oídos. En la imagen del medio tenemos la aplicación de colirio, que son las gotitas oftalmológicas. Y en la segunda imagen, la pomada oftálmica, que es un ungüento que se utiliza en la mucosa del ojo para el manejo del dolor e infecciones. Y por último, la última imagen de la derecha es una pomada utilizada directamente en la piel del paciente. Algo muy importante que debemos recordar al momento de la administración por vía tópica es que la zona donde vayamos a administrar debe estar limpia antes de la administración, porque de lo contrario estaríamos contribuyendo a que se siga dispersando, es decir, como que se esparza el microorganismo o la lesión que está generada en esa hora, en esa área de forma local. También en la vía tópica tenemos los genitourinarios, que son los medicamentos que se administran a través de la vagina o la uretra, a través de óvulos, pomadas, espumas, gel o cualquier otro tipo de presentación farmacológica para la vía genitourinaria. Y en la vía parenteral tenemos, como ya les había comentado, la vía intradérmica que va a la dermis o hipodermis de la piel, subcutánea que va al tejido subcutáneo o la grasa, la vía intramuscular que va directamente a los músculos del paciente, la vía intraarterial que va a las arterias y la vía intravenosa que se puede utilizar a través de la vía venosa periférica o a través del catéter venoso central, ya sea para la administración de fármacos o la administración de nutrientes o simplemente para hidratar al paciente. También debemos conocer que nuestros fármacos van a estar conformados por dos segmentos o dos compuestos. Uno, que sería el principio activo, y la segunda parte que serían los excipientes. En el caso de los principios activos, les puse aquí un ejemplo que sería la domperidona. Este sería su principio activo porque es el componente que genera una acción terapéutica. Entonces, principio activo, el fármaco mismo. Y en cuanto a los excipientes, son los que nos van a ayudar a darle forma a nuestro fármaco según la presentación farmacológica que queramos lograr. Por ejemplo, acá la domperidona es un comprimido que tiene recubierto empírico. Y ahí si leemos los excipientes, dice lactosa monohidrato, almidón de maíz, talco, colorante amarillo número 6, número 5, número 10 y colorante azul número 1 asociado a dióxido de titanio. Entonces, en este caso, una persona, por ejemplo, intolerante a la lactosa, no podría consumir la domperidona, no porque el fármaco en sí mismo, es decir, su principio activo, le vaya a generar algún daño o efecto colateral, sino que en este caso es por los excipientes que en este caso contienen lactosa. Lo mismo pasa con el almidón y las personas celíacas. Hay otros fármacos que tienen povidona y ahí las personas que son alérgicas a la povidona ya no podrían consumirlo. Por lo tanto, ahí va a depender del laboratorio, en este caso es del laboratorio de Chile, pero hay otros laboratorios que utilizarán otros excipientes.
En relación a la dispensación de fármacos, tenemos el uso de las recetas médicas que se dividen en varios tipos. En este caso, la receta médica es una instrucción escrita por el médico tratante al farmacéutico para la preparación y uso de la medicación que está prescrita a mi paciente. Por lo tanto, es el médico quien realiza la indicación y el químico farmacéutico quien dispensa o entrega este fármaco. La primera tipo de receta que vamos a ver es la receta médica simple, que se utiliza para aquellos medicamentos que no requieren control gubernamental ni del farmacéutico, ya que no presentan un riesgo considerable y se devuelve la receta al paciente una vez que es despachada. Estos medicamentos son los conocidos como de venta libre, es decir, que se pueden utilizar en cualquier momento como automedicación. Y acá tenemos, por ejemplo, el paracetamol, la dipirona, algunos antialérgicos como la clorfenamina, levotiraicina, antiinflamatorios como el ibuprofeno. Podríamos tener también medicamentos para la tos como la oxalamina y así infinidad de fármacos que no requieren la indicación médica, sino que pueden ser autoprescritos, es decir, el paciente se lo indica así. La receta que tenemos ahí es una receta simple que es llenada por el médico durante la atención en la consulta con las indicaciones o la prescripción al paciente que será dispensada en la farmacia. La segunda receta que vamos a ver es la receta magistral. Esta es una receta que va a tener una indicación de cómo preparar un medicamento, crema, loción, ungüento o la presentación que nuestro médico haya considerado como la indicada en nuestro caso. Esta receta se prescribe una fórmula especial, que puede ser, por ejemplo, si hablamos de medicamentos para la piel, podría ser una pasta o una crema o un ungüento que tenga algún antibiótico para ayudar a los pacientes con acné. También puede tener descongestionantes vasculares, puede tener además componentes hidratantes, puede tener vitaminas. Y esto, una vez que ha sido preparado en el laboratorio de la farmacia, se le entrega al paciente considerando que es la prescripción adecuada y realizada solo para él. Ya no es de venta habitual, por lo tanto no hay ningún laboratorio que tenga el preparado en las mismas proporciones en que se le ha prescrito o indicado su médico. Entonces, esta se elabora en el momento en que el paciente prepara su receta. Presenta su receta y va a comprar este fármaco. En general se demora aproximadamente una semana entre que uno va con la receta a la farmacia y que le entregan su medicamento ya preparado. La siguiente receta que vamos a ver es la receta médica retenida o controlada. Es aquella en la que se prescriben productos sujetos a control de venta, debe activarse en el establecimiento, es decir, no se le devuelve al paciente, a menos que este tenga vigencia, es decir, la receta diga que es por 3 meses, y que entonces la farmacia lo que hace es generar una copia de receta con la siguiente dispensación, o le pone un timbre a la receta donde diga qué farmacia fue la que vendió el fármaco y qué fecha fue vendido para que se pueda volver a comprar en un mes más o en el tiempo que se estipule en la receta. Entonces, ese es el tipo de receta médica retenida o receta controlada. Son fármacos que no se venden con venta libre. Por lo tanto, aquí encontraríamos algunos medicamentos de tipo antibióticos, por ejemplo, algunos medicamentos como los que presentan estrellita, pero estrellita de color rojo por lo general. ¿Ya? Las recetas retenidas se empezaron a usar con más fuerza o tuvieron más notoriedad desde el año 95, cuando se inició el control de las benzodiazepinas en el ámbito de
la dispensación. Y algunos ejemplos de medicamentos que se venden con receta retenida sería la codeína, el diazepam, midazolam, amitriptilina, clordiazepóxido, bromazepam, ketazolam, pemolina y cloxazepam. Que si ustedes se fijan, la mayoría terminan PAM, lo que los hace familiares de la benzodiazepina. Y por último tenemos la receta cheque, que es una receta que el médico no puede mandar a imprimir, es decir, que no es autoconfeccionada, o no es que una clínica o un centro médico o el CESFAM me vaya a entregar una receta donde yo pueda escribir, sino que esta receta viene directamente regulada por el Servicio de Salud o el Ministerio de Salud y está foliada, es decir, viene con números y cada número y cada letra está destinada al médico tratante que fue a retirar este formulario de receta cheque hacia, hacia la Seremi. Ya, por lo tanto, este formulario es oficial, forma parte de los talonarios que los servicios de salud proporcionan a los médicos cirujanos. Ahí no confundir, porque médicos cirujanos son todos los médicos. Después está la especialidad de cirugía. Y entonces ahí a todos los médicos y a las farmacias para la prescripción de productos estupefacientes y psicotrópicos. Y acá hay que ser muy cuidadosos con este tipo de recetas, porque estas no solamente van a quedar retenidas en la farmacia, sino que el químico farmacéutico debe completarla en el en la página del Instituto de Salud Pública regulada por el Ministerio de Salud. Y además de eso, debe timbrarla, escribirla, poner el número de lote del fármaco que vendió y asimismo completarla con muchos datos que hacen que la receta quede completamente inutilizada posterior a que llegue a las manos del químico farmacéutico. Algunos ejemplos de medicamentos con venta de receta cheque: tenemos anfetaminas, algunos relajantes o sedantes derivados del opio, como la morfina, la pepidina, la metadona, algunos otros fármacos que son analgésicos también, que también son igual de intensos, igual de fuertes para el manejo del dolor intenso, como la oxicodona y el fenobarbital. El fenobarbital se utiliza como un sedante para el manejo de las convulsiones. Así que son todos medicamentos que tendrán estrellita, por lo general estrellita verde. Por lo tanto, la receta cheque como la receta retenida tienen que ser extendidas de forma ideal, de puño y letra del médico, lo más legible posible, y ellos se van a anotar de forma, como les decía, clara, completa, con todos los antecedentes indicados, es decir, el nombre del fármaco, la presentación, la cantidad de cajas que necesita mi paciente, la frecuencia, que sería el horario, ¿cierto? Cada 8 horas, cada 12 horas, cada 4 horas. Entonces, aquí no deberíamos dejar en blanco, sobre todo en la receta cheque, algún casillero, ni tampoco corregirlo, porque se considera receta inválida cuando hay corrección. Entonces, eso sería en el caso de esta clase sobre las recetas, los componentes que tienen los fármacos y además de eso las vías de administración. Espero que esto les ayude para su estudio como una cápsula educativa.